Saludos a todos. En este video voy a explicar el tema de manejo de excepciones, que es un tema que vamos a agregar a lo que ya vimos anteriormente y con el tema de las estructuras repetitivas. De hecho, lo vamos a utilizar de aquí en adelante hasta el final del ciclo y sé que ustedes lo van a utilizar también en las siguientes asignaturas. Veamos entonces en qué consiste el manejo de excepciones. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una excepción? Bueno, una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa y que interrumpe el flujo normal de operación. Si se dan cuenta, en la definición dice que es un evento, no es realmente un error, porque no son errores de compilación, sino que sucede cuando nosotros ya estamos ejecutando nuestro programa y estamos agregando información. Esperando lo inesperado. ¿Qué es esto entonces de las excepciones? Son ocurrencias de sucesos que se consideran excepcionales porque es algo que no esperamos, son situaciones anómalas y que pueden ocurrir durante la ejecución de un programa. ¿Cómo controlamos las excepciones? Bueno, deben ser simples de usar y de entender. También deben separar el código del tratamiento de excepciones del código normal, implementar un tratamiento uniforme de las excepciones, permitir que las acciones de recuperación sean programadas. Tipos de excepciones. Bueno, hay dos tipos de excepciones. Una de ellas son las excepciones implícitas, que son las definidas por el lenguaje y que suceden en el momento cuando nosotros estamos ejecutando nuestro programa y no las controlamos. Las explícitas ya son definidas por el programador. En este caso, nosotros somos los que controlamos estas excepciones para evitar que se interrumpa nuestro programa. Las excepciones todas derivan de System Exception y ahí tenemos una clasificación de cada una de las excepciones, pero por acá tenemos también este diagrama en donde tenemos la clasificación de las excepciones y estas están en el espacio de nombre System Exception y están incluidos en la librería de clases también. Entonces partimos de Exception. Del Exception tenemos dos clasificaciones o dos divisiones y lo que vamos a trabajar son las que están dentro del System Exception y ahí tenemos varias de ellas que podemos controlar. Vamos a verlas un poquitito. Las que más se pueden utilizar para poder controlarlas, tenemos una de ellas que es el Format Exception. Esta ocurre cuando nosotros ingresamos un dato que no corresponde con el tipo especificado. Por ejemplo, usted tiene un dato tipo entero o una variable tipo entero y cuando ingresa el dato agrega un valor decimal o agrega datos de tipo string, por decir algo. Luego tenemos el Divide by Zero Exception. Este es cuando intentamos calcular una división entre cero. Recordemos que esto genera un error porque no podemos hacer una división entre cero. El Overflow Exception es cuando alguna operación que estamos realizando, una operación aritmética, un proceso, este produce un resultado que se sale del intervalo de datos permitidos. Recordemos que cada tipo de datos tiene un rango permitido. Si al momento de hacer un proceso se pasa de este rango, pues entonces va a producir una excepción de Overflow Exception. Luego tenemos el Out of Memory Exception cuando no hay suficiente espacio de memoria para crear un objeto. El Index Out of Range Exception, cuando se intenta acceder a una celda de arreglo cuyo índice está fuera del rango. Cuando tenemos un arreglo y su longitud puede ser de 10 elementos y estamos intentando acceder a un elemento número 11 o 12, por decir algo. Entonces nos va a producir este tipo de excepción. ¿Cómo manejamos las excepciones? Bueno, en este caso C# envía una excepción, ¿verdad? Cuando ocurre un error en el programa al momento de ejecutarlo, ¿verdad? Y entonces detiene la ejecución. Entonces, eso es lo que queremos evitar. No queremos que nuestro programa se vea interrumpido cuando nosotros ingresemos un dato que no corresponda a lo que se está especificando. Entonces, si nosotros deseamos que la aplicación siga ejecutándose, entonces podemos utilizar estos manejos de excepciones, try, catch, finally. Hay más, pero estos son los que vamos a ver nosotros en la asignatura. Try, este es para poner en alerta el programa sobre el código que puede lanzar una excepción. El catch lo que hace es capturar y manejar la excepción. En este caso nosotros le vamos a decir qué hacer, ¿verdad? Cuando suceda algún problema al momento de ejecutar nuestro programa. El finally es un código que se ejecutará haya o no excepciones, por lo tanto podríamos omitir el uso del finally y quedarnos solamente con try catch, no habría problema. Esa es la estructura de las excepciones.
En el bloque try, si ustedes observan, try está entre llaves, aquí tenemos un bloque, aquí va a ir el código que podría causar errores. Y en el catch tenemos qué hacer, ¿verdad? Si sucede un error. Aquí podríamos decirle nosotros al programa qué es lo que va a hacer para que no se vaya a detener solamente y nos interrumpa, ¿verdad? El flujo normal. Luego tenemos el finally, que de cualquier manera pues va a realizar algo que nosotros escribamos acá dentro de este bloque. Observemos acá que les he puesto esta advertencia en donde dice no deben declararse variables dentro de un bloque de sentencias try, ya que serían consideradas locales y únicamente dicho bloque podría utilizarlas. Recordemos los bloques que yo explicaba en su momento y aquí tenemos delimitado por llaves. Cualquier variable que nosotros declaremos en este bloque try y posteriormente querramos utilizarla fuera de este bloque, no la podríamos utilizar porque esa variable ha sido delimitada para ser utilizada solamente dentro de este bloque. Por esa razón dice que no declaremos variables dentro de un bloque try. Deben de ir fuera para que estas variables sean o puedan ser utilizadas fuera de este bloque y para todo el programa. ¿Qué hacer entonces después de manejar las excepciones? Bueno, cuando el manejador termine se pueden hacer dos cosas. Uno de ellos es reanudar la ejecución del bloque. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto a través de una estructura repetitiva que me permita, ¿verdad?, volver a introducir datos y que eso no se detenga. Y lo otro es, si lo que queremos es que se termine, pues entonces sería el otro caso, ¿verdad?, que el proceso va a terminar y devolverá el control al punto de invocación. Bien, esto sería con respecto a este tema en cuanto a la teoría, pero voy a explicar con más detalle ejemplos que permitan revisar o entender esta parte de try y catch. Voy a explicarlo con un ejemplo bien sencillito, en donde yo tengo acá voy a eliminar esto, luego lo vamos a utilizar. Tengo una variable numérica de tipo entero y lo que estoy haciendo es simplemente capturar el número y luego mostrarlo en pantalla. Eso es todo. O sea que si yo ingreso el valor de 5, entonces me va a mostrar que el número ingresado es 5. Y hasta ahí. Pero ¿qué pasaría si yo ingreso un valor que no corresponde a un tipo de dato numérico entero? Y lo vamos a comprobar. Si yo acá ejecuto este programita, que está bien sencillo, solo me va a permitir ingresar un número, pero yo en lugar de ingresar el número, ingreso letras, por decir algo, y presiono Enter, ¿qué es lo que va a pasar? En este momento me interrumpe la ejecución del programa y me manda una excepción. Este es el tipo de excepción implícita, la que produce el lenguaje. Y aquí le dice excepción no controlada. System.format exception. Es decir, que es una excepción de tipo format. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Entonces, muchas veces no entendemos a qué se refiere, pero en este caso está diciendo que yo ingresé un dato que no corresponde al tipo que está declarado, porque ingresé letras y este esperaba un valor numérico. Entonces acá yo ya no puedo hacer nada, prácticamente sería de interrumpir acá el flujo del programa, lo detengo y regreso. Esto debemos evitarlo, no debemos permitir que esto suceda. Entonces, hasta el momento lo que habíamos visto no hacíamos este tipo de manejo de excepciones, pero ahora en adelante sí ya vamos a poder controlarla. Entonces, agregamos un bloque try. Aquí agregaríamos el bloque try. ¿Qué iría en el bloque try? Todo aquello que me pueda generar un error, que en este caso sería la captura de dato, y por supuesto que mostrar el mensaje también debe ir dentro del bloque try, porque ¿qué pasa si yo ingreso un dato que no es correcto? ¿De qué sirve que me muestre algo que no ingresé de forma correcta? Entonces no tendría sentido. Tendría que mostrármelo solamente cuando ingrese un valor que es correcto. Y aquí vendría el catch. En los materiales que les he proporcionado hay varias formas de manejar el catch. Yo voy a manejarlo con el tipo de format exception. Vamos a manejar este de format exception. Y voy a agregar una variable. Le vamos a poner EX o X como ustedes quieran. En este caso ustedes manejan o controlan la variable. Y vamos a mandar un mensaje de error para decirle, ¿verdad?, que en caso de que se ingrese un valor que no es correcto, yo le voy a decir que me ponga acá error, dato no válido. Este es el mensaje de error que quiero que aparezca, pero lo voy a concatenar
con la variable que yo he declarado en el format exception y que me aparezca un mensajito que este ya está predeterminado por el compilador. Entonces esto va a aparecer juntamente con el mensaje que yo le he dicho acá que muestre. Entonces acá estoy manejando una excepción que en caso que se ingrese un dato que no corresponde al tipo especificado, generará una excepción del tipo format exception, mostrará un mensaje de error. Entonces veamos cómo funciona ahora. Nuevamente voy a ingresar un valor que no corresponde a un dato numérico, pero observemos que no me interrumpió el flujo del programa. Sí, en este caso se detuvo y me dice error, dato no válido. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Aquí tuve que haberle dejado un espacio. Este de la cadena de entrada no tiene el formato correcto, lo está ubicando el message que yo agregué en la excepción. Entonces yo aquí simplemente cierro la consola, pero no fue de una manera abrupta como lo hizo anteriormente. Aquí sería de dejar un poquito de espacio. Entonces, si yo quisiera que esto me volviera a preguntar o a pedir el número, entonces ya necesitara manejarlo a través de una instrucción repetitiva. Y como eso es lo que estamos viendo en este momento, voy a manejarlo con una instrucción while o con un for, ¿verdad? Ya que lo voy a hacer con contador. Lo vamos a agregar acá a la variable contador y lo voy a hacer con un while. Le voy a poner con un valor de 1 y aquí voy a agregar la instrucción while, porque lo que yo quiero es que el proceso sea repetitivo. Entonces, mientras i sea, voy a hacerlo solamente con 3 iteraciones, mientras i sea menor o igual que 3. Entonces agrego acá la instrucción while y todo esto, ¿verdad?, va a ir dentro de este bloque de lazo repetitivo. Mientras i sea menor o igual que 3, o sea, va a permitir 3 iteraciones, ¿verdad? Entonces va a ser este proceso. Ahora recordemos que cuando estamos trabajando con una estructura while necesitamos un contador, que en este caso yo he utilizado i. Este tiene 3 aspectos importantes. Uno de ellos es el valor inicial del contador, luego tenemos la condición y por último el incremento o la variación de nuestro contador para que no quede un lazo infinito. Entonces acá tengo que incrementar el contador en 1. Esto lo voy a hacer dentro del bloque try. Aquí le voy a poner i más, es decir que quiero que se incremente de 1 en 1. Solamente se me va a incrementar cuando los datos sean correctos, porque observen que lo he hecho dentro del bloque try, no lo he hecho fuera. ¿Verdad? Si lo dejo fuera del try, lo va a incrementar aunque el valor sea incorrecto. Entonces no, se va a incrementar únicamente cuando los datos sean correctos para no perder ninguna iteración. Entonces veamos cómo funciona ahora con un bloque repetitivo. Si me dice digite un número 4, ahí está, el número ingresado es 4. ¿Qué pasa si ingreso datos que no son correctos? Ahí está, error, dato no válido, ¿verdad? Y me muestra el mensaje de error. Me vuelve a pedir el número. Si se fijaron en el anterior, hasta ahí quedaba, pero ahora sí me vuelve a pedir un número. Vamos a ingresar un número correcto. Y en este caso ya tenemos, prácticamente ya tenemos tres valores, pero uno de ellos fue incorrecto, ¿verdad? Entonces por esa razón que no se ha perdido una iteración por el proceso que yo lo dejé dentro del bloque try. Me vuelve a pedir el último número. Si yo ingresara datos que no son correctos, me va a volver a pedir el número. Me muestra el mensaje de error y me vuelve a pedir el número. ¿Cuándo va a terminar? Este número sería si yo ingreso un válido, sí me va hasta aquí va a terminar porque ya serían las 3 iteraciones. Y ahí terminó. Entonces no se perdieron las iteraciones que sean correctas. Por ejemplo, el 4 que fue ingresado de forma correcta, este no lo toma en cuenta. El 10 sí fue ingresado correctamente y estos dos no fueron correctos, pero este sí. Entonces aquí están las 3 iteraciones válidas que sí me permite el programa. Entonces esto es manejando un pequeño programita para que entendamos la parte del manejo de excepciones. ¿Qué es lo que debe ir dentro del bloque try? Todo aquello que puede causar algún problema al momento de ejecutar nuestro programa. Algo importante acá es que el manejo de excepciones solo se puede dar con valores numéricos o con valores de tipo char. Valores de tipo string no lo podríamos controlar en este caso porque recuérdese que en un string le permite que usted ingrese números, letras, caracteres y todo lo demás. Entonces eso sí no se podría controlar. Voy a mostrarles otros ejemplitos para que esto quede más claro. Por aquí tengo varios ejemplos y les quiero mostrar este en donde estoy manejando más de una excepción con un bloque try. En este caso tengo 3 variables numéricas de tipo entero y observemos que en el bloque try tengo la captura del número 1 y el número 2 y también el proceso de la división.
Luego quiero que me muestre el resultado de la división. Sabemos que aquí nos pueden generar dos tipos de inconvenientes. Uno de ellos es que si el número 2 es 0, esto me va a lanzar una excepción porque no se puede dividir entre 0. El otro es que si yo ingreso valores que no son correctos, tanto en el número 1 como en el número 2. Entonces ahí tendríamos una excepción de tipo format exception. Así que estoy manejando con ese try la excepción del format exception para que me muestre un mensaje de error si se ingresan datos que no corresponden a este tipo especificado, y también estoy manejando el divide by zero exception. Entonces veamos cómo funciona en este caso este programita. Yo voy a ingresar valores. ¿Qué pasa si yo ingreso 4 pero ingreso 0? Observe, intento dividir por 0. Esa es una excepción. Como no hay un lazo, ¿verdad?, que me permita volver a pedir los datos, tendría que volver a ejecutarlo. No he utilizado un lazo. Veamos ahora si yo ingreso un valor numérico correcto, pero ingreso letras. Aquí está la otra excepción. Error, la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Y hasta ahí finalizaría porque no está dentro de un lazo. Entonces podemos manejar varias excepciones a través de un mismo bloque try, ¿verdad? Podemos hacer esto como les estoy mostrando acá. Veamos un ejemplo en el que estoy haciendo uso de un lazo con respuesta del usuario, o sea, un lazo controlado por respuesta del usuario. Aquí lo que me estaban pidiendo en este ejercicio es que si yo tengo una tienda y quiero saber al final del día, ¿verdad?, cuánto fue lo que vendí y cuántos clientes atendimos en la tienda, ¿verdad? Entonces tengo un contador a la que le he puesto clientes, las variables total compra y total vendido de tipo double, y total vendido en este caso está inicializado con 0 porque va a ser mi acumulador, es el que va a ir sumando todas las ventas que voy haciendo durante el día. Lo he controlado con una variable de tipo char que va a ser para la respuesta del usuario, y esta es una forma. Una forma es en el que yo pida la respuesta del usuario. ¿Desea comenzar a introducir datos sí o no? Y aquí está capturando la respuesta del usuario, y esta es de tipo lower to lower porque estoy convirtiéndolo a minúscula para validar acá la respuesta del usuario. En este caso yo estoy haciendo uso del trial catch dentro del while, aunque acá sí es necesario que yo haga uso de try catch anidado. ¿Por qué? Porque la respuesta del usuario es de tipo char. ¿Qué pasa si cuando me pregunte desea introducir datos yo digo que sí, pero pongo la letra S y la I? Ya son dos caracteres. Esto me va a manejar o me va a producir más bien una excepción y me va a interrumpir mi programa. Entonces acá yo necesitaría también utilizar un try, pero este sería try catch anidado. Sería este bloque try y vendría a cerrarlo después de acá. Este es un bloque try y aquí vendría el otro catch, que es el externo. Y podría ser también del tipo format exception o exception también para que maneje cualquier excepción. Le he puesto X a mi variable y pues manejaría también un mensaje de error. Le voy a poner este mismo error para que tenga este catch. Entonces veamos, acá tenemos el manejo de excepciones anidadas. No era como el anterior en el que yo con un try manejo más de una excepción. Aquí son try y catch anidados. Pero entonces, este try me va a controlar esta excepción que se podría producir al momento de introducir la respuesta del usuario. Y luego entra al lazo, para si la respuesta es afirmativa, y aquí este lazo me va a controlar la excepción porque aquí pide que se ingrese el total de la compra. Entonces, este es un dato numérico. Si aquí se ingresan datos que no corresponden a un tipo de dato numérico, pues se va a producir una excepción. Va a contar los clientes y aquí está el acumulador en el que va sumando todos los totales de la compra. Vuelve a preguntar acá si desea continuar sí o no, porque es un lazo controlado por respuesta del usuario, y aquí está el manejo de excepción. Y aquí está el catch externo para este try externo que aperture para la respuesta del usuario. Al final de todo esto, pues me va a imprimir cuánto se vendió durante el día y cuántos clientes se atendieron. Entonces, este es un ejemplo del manejo de try catch anidados. Recordemos que las excepciones las manejan datos tipo char y datos numéricos. Por acá tengo otro en el que estoy utilizando también un lazo controlado por respuesta del usuario, pero dentro de hay un lacito for, porque este ejercicio lo que me pide es que el lazo sea controlado por respuesta del usuario para pedir un número de tabla.
¿verdad? Cuando me diga ingrese el número de tabla, me va a mostrar la tabla, pero luego me va a preguntar si deseo continuar mostrando otra tabla de multiplicar. Entonces aquí comienza, esta es otra forma en el que aquí le he declarado de tipo string y no pido una respuesta antes, sino que ya la defino o inicializo esta variable con el valor de s. Como es string, entonces esto va entre comillas dobles. Mientras respuesta es igual a s, aquí está, ¿verdad? Minúscula. Ingresa el número de tabla a mostrar, capturamos la tabla y este lacito for es el que me va a hacer el proceso de hacer la multiplicación o de mostrar la tabla de acuerdo a la que yo haya especificado acá. Recordemos que las tablas de multiplicar por lo general están desde 1 a 10, ¿verdad? Si yo quiero la tabla del 4, iría 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 hasta llegar a 10. Entonces lo está manejando este lazo interno, ¿verdad? En el que va a llevar el control del contador y aquí me mostraría este formato. La tabla por el contador es igual a tabla por i. Este lo va a hacer este procesito y luego me va a preguntar si deseo continuar con otra tabla de multiplicar. Veamos cómo funciona este ejercicio. Y acá tenemos entonces, ingresa el número de tabla a multiplicar. Si yo quiero la tabla del 4, este es el proceso que haría. Me muestra la tabla de multiplicar y luego me pregunta, ¿desea continuar con otra tabla? Si yo le digo que sí, me dice que otra tabla necesito, digamos que la tabla del 8 y así va a estar. ¿Verdad? Si yo ya no quiero continuar, pues entonces hasta ahí terminaría el proceso y entonces aquí estoy haciendo uso también del try y el catch, ¿verdad? En este caso dentro del lazo while, porque aquí hay captura de datos. Cuando hay captura de datos, pues debemos hacer uso de try y catch. En este caso de la respuesta del usuario, como es string, aquí no habría ningún problema, ¿verdad? Si fuese de tipo char, sí. Por acá tengo otro de un supermercado en el que dependiendo de un número que se escoja al azar, así va a ser un descuento que se le va a hacer al cliente. Observemos que aquí estoy utilizando un lazo do while. Aquí está el do y aquí está el while, ¿verdad? Que esa es otra de las estructuras que también ya vimos. En este caso está el bloque try dentro del do y pide el total de la compra. Se pide también un número que el cliente va a escoger y dependiendo del número, si está entre 0 y 50, va a tener un 15% de descuento y si es mayor de 50, un 20%. Quiere decir que si no, pues el descuento sería 0. El total a pagar sería la compra menos el descuento y por cada cliente pues hay que ir imprimiendo cuánto se le descuenta y cuánto es lo que va a pagar. Observemos que aquí tenemos el incremento del contador también porque es un lazo do while. Aquí está el catch y luego la condición, ¿verdad? En el do while funciona de esta manera. Al final del do va el while, viene la condición cuando i sea menor o igual a 3 y este sí termina con punto y coma. Los lazos while no llevan punto y coma en la estructura, pero en el do while sí, ¿verdad? Al final del while sí lleva punto y coma. Si no, pues lo vemos acá en este while de respuesta del usuario, acá no lleva punto y coma, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, eso sería prácticamente y creo que ahí tenemos otros ejercicios en el que podemos hacer uso de try catch. Por ejemplo, este que no he utilizado try catch, ¿a dónde iría el try catch con un lazo while por contador en el que me está contando los números ceros, los que son pares y los que son impares? Bueno, el lazo while tendría que ir dentro de, el manejo de excepciones tendría que ir dentro del lazo while, es decir, iría antes de la captura. Aquí iría el try. ¿Y a dónde lo cerraría? Bueno, lo cerraría después de este incremento y aquí agregaría el catch. Catch y podríamos poner exception para que controle cualquier excepción en este caso. Usted le pone el nombre de la variable, él ya me da una sugerencia, pero pues usted le puede poner el nombre que quiera. Y entonces acá tenemos el manejo de excepción y vamos a ponerle console line y ahí le puede usted poner un mensaje que considere adecuado, ¿verdad? Y aquí lo vamos a agregar. Le pondría error nada más, solo para el ejemplo. Y lo voy a concatenar con message, ex.message, en este caso. Aquí tenemos entonces el manejo de excepción dentro de un lazo en el que me está pidiendo un número y que dependiendo si el número 0 lo va contando. Estos son contadores y por eso que los contadores acá tienen valores iniciales de 0, ¿verdad? Si son pares los cuenta, si son impares también se incrementa el contador. Al final, después de cerrar el lazo, manda a imprimir cuántos son pares, cuántos son impares y cuántos son ceros, ¿verdad? Este es el
el ejemplo utilizando un lazo while. Aquí se pudo haber utilizado un lazo for también, por ser un lazo por contador, pudimos haber utilizado un lazo for. Y lo voy a explicar para que vean la diferencia en este caso. Aquí sería cuando hice igual a 1 y menor o igual que 3 y más, ya que quiero que sea de 1 en 1. En este caso, este contador ya no lo necesitaría, ¿verdad? Porque en el lazo for aquí lo estoy incrementando directamente. Esto ya no iría. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Le voy a poner con comentario para que no lo tome en cuenta. Aquí lo que tengo que hacer es, como el for incrementa el contador de forma inmediata o de forma automática en el mismo lazo for, si yo no quiero perder iteraciones cuando yo ingrese un valor incorrecto, entonces debo restarle una iteración en el catch. Aquí yo tendría que hacer el proceso y menos para que no se me pierda ninguna iteración en el momento que yo ingrese un dato que no sea correcto. Si yo no hago esto, imagínense que solo ingrese un número válido, pero los otros dos ingreso datos que no son correctos, hasta ahí va a terminar. Y al final pues solo uno puede ingresar, ¿verdad? Entonces se pierden las iteraciones. Para ello aquí tendríamos que restárselo si utilizo un lazo for. Bueno, esto sería prácticamente la explicación de este tema y con algunos ejemplos. Cualquier duda que ustedes tengan, recuérdense que pueden escribirme. Saludos a todos.